Muy buenos días, mis queridos alumnos. Deseando se encuentren bien en compañía de toda su familia. Y bueno, pues continuamos con nuestra clase acerca de los diferentes tipos de resúmenes. Hoy es lunes 8 de febrero y pues bueno, pues vamos a tener ya casi estamos a la mitad del proyecto y vamos a tener ahorita una buena lectura y de ejemplo para que puedan ustedes seguir adelante con estas técnicas. Muchas de estas técnicas ya las han realizado en la primaria de alguna manera, pero cada vez nos vamos perfeccionando en la redacción. Entonces, como hemos visto, los resúmenes son muy importantes y las técnicas que conozcamos son mucho más importantes de lo que ustedes se imaginan. Cada uno de ustedes va a lo largo del tiempo de su estancia por la secundaria y la preparatoria, va a ir adquiriendo alguna técnica en específico, se va a ir adaptando o inclusive va modificando o haciendo una mezcla de estas técnicas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes se adaptan alguna técnica, les va a ayudar para todos sus exámenes, todas sus asignaturas e inclusive les va a ayudar hasta la universidad para hacer su examen profesional. A mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, el mapa conceptual para mí fue una ayuda importantísima para poder hacer mi examen profesional, ¿verdad? Entonces, cada quien va a ir adaptándose. En algún tiempo me adapté muchísimo, yo creo que fue en la época de la preparatoria, al cuadro sinóptico. Para mí fue muy importante. Ahora, ¿por qué son tan importantes estas técnicas? Pues porque ellas te van a ayudar en tu cerebro a almacenar conocimientos, conceptos, todo lo que vas aprendiendo se va grabando aquí en tu cerebro. Por eso es que es tan importante. Cuando tú te enfrentes al examen Comipens, el año que viene, más o menos, por estas fechas ya te estarás preparando. Imagínate que no vas a tener para este examen ningún libro, cuaderno, no vas a tener internet, nada que puedas tener en ese momento a la mano que te ayude. Solamente es el almacenaje de conocimientos que tienes dentro de tu cerebro, este maravilloso cerebro que si tú utilizas estas técnicas, pues te ayudan muchísimo. Así es que yo te aconsejo, no es nada más la asignatura de español para que cumplas en español, no, la asignatura de español es para que todas estas técnicas las lleves a cabo en tus diferentes asignaturas. Cualquier materia que te esté pidiendo, por ejemplo, si se te hace muy complicada la materia de física o de historia, pues yo te aconsejo que realices cuando hagas una lectura alguna de estas técnicas, ¿no? Así es que, pues bueno, vamos a continuar. Y como les pedí, vamos a la página 142, 143. Yo te pido que la tengas a la mano mientras estás viendo la clase ahí en tu casa, en tu televisor, y podamos juntos poder ver esta lectura. Bien, la lectura que nos corresponde es una lectura muy interesante porque habla acerca de las plantas carnívoras, ¿no? Y pues conocemos mucho tipo de plantas. ¿Para qué sirven? Algunas son comestibles, algunas son de ornato, algunas tienen funciones específicas para ayudar al medio ambiente, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver aquí en nuestro texto que tenemos diferentes colores. Como podrán ver aquí, vamos a ver, dice, identificar en el texto los ejemplos, comentarios, explicaciones y analogías para, dice, no subrayarlos como información importante, ya que solo sirven para ilustrar algo. Entendemos que, por ejemplo, los colores en este caso son muy importantes, ¿sí? Vamos a utilizar, por ejemplo, aquí nos dice, en el texto que sigue sobre plantas carnívoras, los comentarios se resaltan con amarillo. Esto va a depender de lo que tú quieras aprender en cada texto. Con azul, los ejemplos, con verde, las analogías y con gris las explicaciones. Es porque esta persona que quiere hacer un resumen con este texto, pues lo que quiere aquí es saber qué es lo que se comenta, ver qué ejemplos dan y por eso clasifica estos colores de esta manera. No tienes tú que hacer la misma técnica. Tú, por ejemplo, si tienes la materia de historia, que es la que se te complica, pues tú puedes poner el color
asignar el color que tú quieres a lo que tú quieres saber. Por ejemplo, a mí se me ocurre ahorita en historia que yo quisiera, si voy a leer la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, yo pondría en amarillo todas las fechas importantes en amarillo. Pondría el color verde para las causas que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Y las consecuencias quizás las ponía con un color rosa. Entonces, cada uno de ustedes va a utilizar los colores para identificar lo que ustedes quieran en específico conocer acerca de un texto. Bueno, en este caso, pues esta técnica nos la están poniendo para que la podamos observar. Ahora sí vamos a leer lo que se llaman trampas mortales y aquí vamos a tener del lado izquierdo un cuadrito, dice lo subrayado corresponde a una idea principal, alimentación. Esto responde la pregunta de qué se alimentan las plantas carnívoras, ¿sí? Ahora, también se dan cuenta, aquí hay 4 preguntas en la parte de arriba, que estas preguntas también son muy importantes, que tú te las hagas antes de leer cualquier texto. Ahora, primero vamos a identificar nuestro título. Si tú tienes un título de alguna asignatura, ese título ya te da una idea de lo que vas a leer. También los subtítulos también te dan las ideas. Entonces siempre tienes que agarrar un texto, ver el título, ver los subtítulos y después ya te puedes plantear por lo menos unas 3 preguntas. Aquí pusieron 4, pero yo te animo a que siempre hagas mínimo unas 3 preguntas y que siempre digas, por ejemplo, si mi título es la Segunda Guerra Mundial, entonces mi siguiente subtítulo es causas de la Segunda Guerra o consecuencias. Bueno, entonces mi pregunta va a ser, ¿cuándo se origina la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién provoca la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué países intervienen en la Segunda Guerra Mundial? Y las consecuencias que hay en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estas preguntas me van a ayudar también a identificar a través de colores qué es lo que yo quiero aprender. Bueno, entonces continuamos. Vamos a ver aquí, dice trampas mortales. Es el título. Las plantas carnívoras producen su alimento principal con la fotosíntesis, como las otras plantas, pero al vivir en medios muy pobres necesitan obtener los nutrimentos que les niega el suelo de pequeños animales, sobre todo insectos que capturan vivos. Bien, se dan cuenta que ahí está subrayado, ¿sí? Lo que es la respuesta a la pregunta que se hicieron. Y tenemos con gris, lo que aquí dice gris son las explicaciones. En gris están explicando cómo son las otras plantas. Bien, vamos siguiendo el texto. Estas plantas inventan trampas diabólicas que no tienen escapatoria. Unas tienen hojas que se cierran como un cepo. Así, el cepo es, por ejemplo, cuando metían a la cárcel a los presos, ustedes han visto en algunas películas, les ponen como si fuera un zapato de fierro que se agarra y entonces se encadena y ya no podían caminar. Eso sería el cepo, ¿no? Como si fueran unas esposas, pero para los pies. Tienen esta forma de estructura como de concha. Dice aquí, unas tienen hojas que se cierran como un cepo sobre la desdichada presa, otras tentáculos pegajosos que la inmovilizan o toboganes resbaladizos por las que la presa cae y no pueden volver a subir. Bien, ahora vamos con el recuadro del lado izquierdo. Dice lo subrayado corresponde a una idea principal, mecanismos para atrapar a sus presas. Esto responde a la pregunta ¿cómo atrapan a sus presas? ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí jarros resbaladizos. Dice, la planta jarro debe su nombre a la forma de sus trampas. Por dentro, estas están cubiertas de cera y tienen pelos dirigidos hacia abajo. Los insectos atraídos por su aroma se asoman al interior del jarro, resbalan y caen al fondo, donde son dirigidos. Bien, tenemos lo gris, que decíamos que lo gris son las explicaciones. Entonces, fíjense bien, arriba ya se subrayó. Podemos unir lo de arriba subrayado con gris con lo de abajo.
como las otras plantas, la planta jarro, ahí lo uniríamos, debe su nombre a la forma de sus trampas, ¿ok? Bien, vamos a continuar, vamos a observar los recuadros del lado izquierdo. Dice, lo subrayado corresponde a la idea principal, características de las plantas carnívoras que sirven para atraer a sus presas. Idea principal cuyo contenido responde a la pregunta de qué se alimentan. Esto está hasta en la parte de abajo para que ya continuemos leyendo de corrido. Y aquí está la definición de cepo, objeto elaborado para inmovilizar algo. Hay cepos para inmovilizar animales y también autos. Algunas personas, bueno, algunos de ustedes han visto cuando alguien va a cometer una infracción o se van a llevar al corralón a algún auto, entonces llegan por atrás y bueno, ponen como una, sí, como una trampa en la llanta y así ya pues ya no puede el conductor echar a andar su automóvil e irse, sino ahí se tiene que esperar hasta que llega un policía y le haga una infracción o se lo lleven al corralón. Dice, los que se usan para los animales generalmente consisten en dos piezas de madera o metálicas armadas con puntas de hierro que cuentan con un mecanismo que hace que cierren atrapando al animal cuando ésta le toca. Ok, bien, esta es la definición, pero como yo les digo, aquí no abarca la que yo les estaba explicando acerca de las cárceles antiguas donde a los presos se les llevaba al calabozo y se les ponían esos cepos en los pies. Pero bueno, pues son más o menos igual. Bueno, continuamos, vamos a ver la atracción fatal. Las plantas carnívoras atraen a sus víctimas con sus colores, su olor o el brillo de la luz a través de sus hojas. Bien, vamos a ver estas plantas carnívoras atrapamoscas. Las trampas de las Venus atrapamoscas, semejantes a mandíbulas abiertas, tienen 6 finos pelos unidos a células sensibles al movimiento. Si un insecto toca 2 pelos o un mismo pelo 2 veces, la hoja se cierra en 3 décimas de segundo. La planta tarda 1 o 2 semanas en digerir el insecto apresado. Imagínense, es en milésimas de segundo. Yo te digo 1 o 2, no, pues mucho antes ya es tan increíble la velocidad a la que cierra. Aparentemente pareciera muy despacio, pero no, está una mosca y enseguida la atrapa y la atrapa para comérsela a lo largo, aquí dice, de 1 o 2 semanas. Pues bien, continuamos aquí, vamos a ver los pelos adhesivos. Las hojas de la, dice aquí, las hojas de la drosera están cubiertas de pelos pegajosos en forma de masa. Cuando un insecto atraído por su olor dulce toca los pelos, estos se abaten sobre él y los atrapan. Al cabo de varios días, la planta acaba de digerirlo y los pelos se vuelven a enderezar. Una sola planta de drosera puede capturar unas 2000 presas en la estación calurosa. Bueno, una estación calurosa pues puede ser más o menos unos 3 meses más o menos. Entonces imagínense, 2000 presas. Vaya que si no comen bastante estas plantas, ¿verdad? Para esto son sus pelitos adhesivos. Ahora vamos a ver los pequeños y grandes. Aquí dice pequeños y grandes. Las presas de las plantas carnívoras son en su mayoría insectos, pero algunas veces también capturan ranas o ratones. Oh, wow. Vamos a ver que hay plantas enormes carnívoras, porque para atrapar a uno de estos animalitos, pues sí debe ser bastante grandes, ranas o ratones. Algunas plantas jarro tienen trampas de 30 centímetros de profundidad que contienen hasta 2 litros de líquido digestivo. 2 litros de líquido digestivo, es decir, que imagino que biólogos han ido a ver o investigarlas y a la hora de abrirlas pues encuentran todo este líquido, pues yo imagino que lo han sacado, lo han pesado para saber acerca de esto. Bien, este artículo es de Catherine de Sagnier-Bon, es francesa, me imagino, o de origen francés, o puede ser canadiense. Catherine de Sagnier-Bon, dice El planeta de las plantas, Madrid, ediciones SM. Bien, entonces esta es nuestra ficha de donde la obtuvieron y pues como podrán ver ustedes,
Aquí tenemos subrayado, ¿sí? Esto subrayado son las ideas principales. Dense cuenta que no todo está subrayado, sino solamente las principales. Lo azul que vieron ustedes ahí son los ejemplos que nos mostraron de las diferentes plantas carnívoras. Bien, entonces chicos, continuamos con la siguiente página, que estamos en la página 143. Bien. Ahora vamos en la página 143. Aquí vamos a ver dos ejemplos de este pequeño texto que acabamos de leer y nos explica que hay dos diferentes tipos aquí de resúmenes que podemos hacer. Bien, dice aquí en la primera parte se puede hacer un resumen en donde solo se mencionan las características de las plantas carnívoras, que sería el resumen número 1. Y aquí lo vamos a ver. Dice, en este caso, resumen 1, la importancia es rescatar la información principal sobre las plantas carnívoras. Y vean cómo aquí en este resumen, si se dan cuenta, está en una ficha. No sé si ustedes han visto, pero si van a la papelería se llaman fichas de resumen. No son las pequeñitas, se los digo de una vez, no son las pequeñas, esas se llaman fichas bibliográficas. Se los digo porque yo les voy a pedir que compren estas fichas. Ya les había pedido en una ocasión que compraran algunas 5 fichitas. Por favor, son grandes, son las grandes, así les dicen al de la papelería, porque cuando vas a veces le dices al de la papelería y te muestra las pequeñas y tú le dices, no, me puede dar las grandes. Esas son las fichas de resumen. Bueno, si se dan cuenta, aquí están unas fichas de resumen y el título se llama Plantas carnívoras y solamente nos da la definición. Dice, las plantas carnívoras producen su alimento mediante la fotosíntesis, pero como viven en suelos con pocos nutrientes, entonces se alimentan de animales, sobre todo insectos que capturan vivos y algunas veces también capturan ranas o ratones. Estas plantas tienen trampas, unas tienen hojas que se cierran como una gran boca sobre la presa, otros tentáculos pegajosos que inmovilizan o toboganes muy resbaladizos por los que la presa cae. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver. Aquí la siguiente dice, las plantas carnívoras llaman la atención de sus presas mediante sus colores, su olor o el brillo de la luz a través de sus hojas. Hasta ahí tenemos la información de lo que es las plantas carnívoras. Subrayaron las ideas principales, la pusieron en esta ficha y vean que al final viene la bibliografía. Es muy importante que en tus fichas pongas la bibliografía de donde tú sacaste la información. Ahora vamos a ver el resumen 2. Este resumen 2, ¿a qué se refiere? Bien, pues lo que interesa es retomar solo los ejemplos para conocer mejor algunas plantas carnívoras. Y vamos a ver aquí en esta ficha cómo van a reescribir la información de solamente lo que se quiere. Las plantas carnívoras producen su alimento mediante la fotosíntesis, pero como viven en suelos con pocos nutrientes, entonces se alimentan de animales, sobre todo de insectos que capturan vivos y algunas veces también capturan ranas o ratones. Estas plantas tienen trampas, unas tienen hojas que se cierran como una gran boca sobre la presa, otros tentáculos pegajosos que lo inmovilizan o toboganes muy resbaladizos por los que la presa cae. Las plantas carnívoras llaman la atención de sus presas mediante sus colores, su olor o el brillo de la luz o a través de sus hojas. Y bien, aquí empieza diciendo algunos ejemplos de plantas carnívoras como un pequeño subtítulo. Dice, jarritos se llaman así por su forma, por dentro tienen cera y pelos que les permiten atrapar los animales que caen de su interior. Venus, atrapamoscas, tienen hojas con pelos que se cierran y atrapan a los insectos. Drosera, tienen hojas con pelos pegajosos y cuando un insecto dice aquí, cuando un insecto se para encima, estas se doblan y quedan atrapadas. ¿Ok? Bien, entonces aquí podemos ver dos tipos de resumen. Esto, chicos, no significa que siempre va a ser así. Hay más tipos de resumen. Puedes poner en tu ficha, por ejemplo, un resumen a través de una paráfrasis. Es decir, con tus propias palabras explicas todo el contenido de la lectura que acabamos de hacer, o explicas solamente en una paráfrasis todos los ejemplos que viste,
O también puedes hacer un resumen en esta ficha poniendo tu mapa conceptual, tu mapa mental o tu cuadro sinóptico. Bien, en esta ocasión, pues yo les voy a dejar de tarea que ustedes lean la página 144 y 145. Ahí van a hacer su actividad. ¿Cuál es la actividad? Pues la que dice ahí, tienen que leer. Esta actividad es leer el rinoceronte blanco y cuando lean van a subrayar sus ideas importantes. Quiero que utilicen una técnica. Ustedes ahí en el mismo libro pongan el color que van a utilizar, qué es lo que quieren saber acerca del rinoceronte. Solamente utilícenme 3 colores para que ustedes me digan qué es lo que quieren saber de eso y subrayan. Esta foto me la vas a enviar de tu libro, vas a hacerlo sobre el libro, el subrayar como lo vimos ahorita y vas a poner los colores también. Después, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues bueno, vas a hacer en 2 fichas lo que tú me quieres decir. Solamente pues vas a poner ahí en la ficha en lo que tú quieras. Quiero poner solamente características del rinoceronte. Bueno, entonces ahí me las vas a escribir. 2 fichitas, por favor, lo que tú quieres mostrarme a través de este texto del rinoceronte. Y después de ahí vas a pegar estas fichas en tu cuaderno y vas a elaborar con estas fichas ya un resumen. Es decir, me lo vas a escribir de corrido. Ya sin las fichas me vas a escribir tu resumen de rinoceronte blanco. Este resumen tiene que tener solo media cuartilla. Es poquito, es chiquito porque es solamente un resumen. En ese breve resumen va a contener pues lo más importante. ¿Cómo vas a hacer este resumen? Solamente en 2 párrafos o 3 párrafos pequeñitos. Cada párrafo puede tener 5 a 7 líneas. Entonces, por eso les decía que puede ser de media cuartilla. No tiene que abarcar inclusive toda la cuartilla si tienes una letra normal. Si tienes una letra muy grande, pues bueno, va a ser una cuartilla. Entonces, chicos, pues son 3 cositas que me vas a enviar. Número 1, vas a leer el rinoceronte y vas a subrayar y a poner tus colores sobre lo que tú quieres aprender y me vas a marcar ahí sobre el libro el color tal es para esto, el color tal es para aquello, ¿ok? Luego vas a pegar 2 fichitas ahí y después vas a resumir en una hoja aparte, en general ya resumes el rinoceronte. Creo que así se llama, aquí lo tenemos, se llama el rinoceronte blanco. Y no olvides tu bibliografía, es decir, al final de tu ficha tienes que poner la bibliografía que aquí mismo en tu libro de texto está. Y bueno, chicos, eso sería todo. Es lo que vamos a hacer. También te voy a dejar un tutorial sobre un cuadro sinóptico, ¿ok? El cuadro sinóptico es para que lo vayamos haciendo más adelante. Para que lo veas, solamente te lo dejo ahí como información. Y bueno, chicos, nos estamos despidiendo. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda, envíenmela. Mil disculpas cuando no he podido mandarles el mensaje porque a veces me cuesta mucho trabajo revisar uno por uno. A veces estoy haciendo otras cosas. El internet se me ha ido. Bueno, pero les pido una disculpa. Nos vemos, muchachos. Y sin más, hasta luego. Cuídense mucho, aliméntense bien y disfruten estos tiempos que están en casa estudiando. Hasta luego.